Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera, hoy es martes 1 de abril del año 2025. Vuelve a suceder, como sucedió todo el año pasado estuvimos viendo a lo largo de los 12 meses, ¿no?, como jóvenes obligados dentro del servicio militar en Cuba caían víctimas, ¿no?, de las presiones, de los abusos de los oficiales en las unidades, de las incomprensiones y de, sobre todo, ¿no?, el tener que ir de manera obligada a cumplir con el servicio militar obligatorio. El servicio militar en Cuba, hasta que yo salí, ¿no?, en el año 2004, era por 2 años, y creo que existía otra cosa que se llamaba la orden directa, que si tú ibas a estudiar una carrera militar, porque después te pasaban para lo militar, ellos te daban la opción de que estuvieras en el servicio militar 1 año nada más y con un poquito de mejores condiciones que el resto de los reclutas, ¿no?, en las unidades regulares. Pues nada, el servicio militar se está llevando la vida de muchos jóvenes que con la flor de su juventud, como vimos en el mes de febrero también en aquella explosión en la unidad militar allá en Holguín, pues ahora en Holguín vuelve a suceder también. Este joven de solamente 19 años se quita la vida con una K-47 durante el servicio militar. Un joven que posiblemente haya tenido ya, ¿no?, un proceso médico con problemas de los nervios y demás, y que sus padres hayan habido clamado por él, como han sucedido en los demás casos de los jóvenes que se han quitado la vida en los últimos años durante el servicio militar obligatorio dentro de Cuba. Y es que el régimen se empecina en mantener un servicio militar obligatorio para todos los jóvenes que llegan a la mayoría de edad, o sea, a los 18 años, varones sobre todo, y lo hace siempre diciendo de que hay que estar preparado para la invasión de los imperialistas. Los imperialistas, llámese los Estados Unidos, ellos llaman a los Estados Unidos imperialismo y se están preparando militarmente desde el año 1959 porque ellos esperan de que los Estados Unidos los ataquen, los agredan y tumben la revolución. Ojalá fuera así, sería lo ideal, sería lo lógico, sería el mejor aporte que los Estados Unidos pudieran hacerle al pueblo cubano para que alcanzara finalmente su libertad y se librara de esa maquinaria sanguinaria que es el régimen opresor castrista. Pero en la vida real no es así. Mi pregunta, y ustedes saben la respuesta, los cubanos, tanto como yo, que soy cubano también, es los hijos y los nietos de los miembros de la cúpula dictatorial, de los monstruos que crearon este servicio militar obligatorio, que han creado todo este entramaje de que hay que estar preparado para la guerra en contra del imperialismo que nos va a invadir en cualquier momento, y con ese cuento de la Caperucita del Lobo Feroz llevan 66 años. Yo les digo a ¿ustedes creen que los hijos y los nietos de los miembros de la cúpula dictatorial, de los monstruos que crearon el servicio militar obligatorio, van al servicio militar? Mentira, ninguno, ni uno solo. ¿Y saben por qué ni uno solo? Porque los hijos y los nietos de los miembros de la cúpula dictatorial siempre han vivido una vida ajena y privilegiada a la realidad del resto de los jóvenes cubanos. Un hijo de un dirigente, si va a una universidad en Cuba a estudiar, pues simple y llanamente tiene su carro asignado, o si es de un dirigente de primer nivel, tiene hasta escolta que va y lo acompaña a la universidad, lo cuida durante las clases y se mueve junto con él en todo momento. Ni el Cangrejo fue al servicio militar. Miren, el Cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, entra en la vida militar, y fíjense que lo hacen jefe de seguridad personal incluso, sin tener estudios militares, ni academia, ni mucho menos, porque desde jovencito andaba con la escolta de Fidel Castro y tenía esa manía, ¿no?, de ser escolta y de ser militar y de tener armas y cosas así, y lo complacieron porque era el nieto de Raúl Castro. Sandro Castro, ¿ustedes creen que Sandro Castro ha pisado alguna vez una unidad militar? No ser de visita, y ni de visita me imagino, porque eso no es lo que le interesa. Los nietos y los hijos de Guillermo García Frías, comandante de la dictadura, tampoco. Todos viajan por el mundo, están viviendo por el mundo. El hijo de Ferro, el ministro de Justicia, tampoco. Ustedes lo ven en yates, en helicópteros, dándose una vida de millonario. Y Manolito, el hijastro de Díaz-Canel, el hijo de Luis Cuesta, muchísimo menos. Anda por España haciendo negocios con Ana de Armas y en su mundo feliz. Esa gente tiene otro mundo. Los hijos de Díaz-Canel, el varón, tampoco es músico.
Y así, cuando vienes a ver la historia de todos los hijos y los nietos de los miembros de la cúpula dictatorial, ninguno ha pasado el servicio militar. Cuando cogen la edad ya de los 18 años, muchos se van con becas pagadas por el contribuyente estadounidense y por los contribuyentes de los países de Europa a estudiar a las mejores universidades del mundo. Ajenos a la realidad de Cuba, a ese joven universitario de Cuba que tiene que pasar 20.000 trabajos, que tiene que surcir el tenis, que tiene que arreglar su mochilita, que tiene que ingeniársela para poder comprar una libreta y un lápiz para poder estudiar una carrera universitaria. Ellos no, ellos lo tienen todo. Ellos, con el dinero que les roban al pueblo cubano, mandan a sus hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo y no tienen que pasar el servicio militar obligatorio, como tienen que hacerlo estos jóvenes. Y como tienen que sufrir los padres de estos jóvenes las pérdidas de sus hijos comenzando a vivir por culpa del empecinamiento de la dictadura opresora castrista. Ustedes, los padres cubanos, son los responsables que sus hijos les sucedan este tipo de cosas en el servicio militar obligatorio. Porque a mí, mi mamá, y hablo de mi mamá porque a mi papá no le interesaba, por mi papá yo hubiera estado en el servicio y no hubiera habido ningún tipo de problema, porque él tiene otro pensamiento y por eso estamos distanciados. Y por eso, por lo menos en esta vida, no volveremos a rozar nuestras miradas ni nuestras palabras. Pero en el caso de mi mamá nunca estuvo de acuerdo. Yo fui al servicio militar, pero fui obligado. Fui a la Marina de Guerra, al CEPEN de la Marina, ya casi para casarme. Y a los 22 días me mandaron para el Hospital Militar de Marianao ingresado. Y de ahí me botaron del servicio militar por psiquiatría. Dicen que estaba loco. Es la manera más fácil de tratar de desmoralizar y de aplastar, ¿no?, al que tiene criterio propio, al que se revela, al que no está de acuerdo con una cosa y al que alza su voz ante una injusticia. Entonces, simple y llanamente, lo que me dieron fue la baja columna 1, columna 2, decían los papeles, por psiquiatría. Miren ustedes qué fácil. Es así como funciona, así es como funciona. Manolito, el hijo de Manuel Marrero, al contrario, para nada. Ustedes lo ven paseando con su pareja en Europa, lo ven con sus negocios que tiene dentro de la isla, posiblemente tenga negocios fuera de la isla, lo ven como venía aquí a West Palm Beach con una visa que se la negaron en este viaje, pero anteriormente tuvo visa y viajaba y venía a ver a su mamá y a su hermana que vive aquí en Estados Unidos sin ningún tipo de problema, pero nunca pisó una unidad militar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo seguirán estos abusos? Mierda Díaz, qué tristeza, que Dios le dé fuerza a esa familia, así mismo, que en paz descanse. A la dictadura le interesan sus políticas churrosas. El pueblo solo son ratón de su laboratorio. Así mismo es. Ana Gertrudis, gracias, buenos días y gracias por las estrellas. Señores, es bien triste tener que ver este tipo de noticias. Y es triste ver cómo la juventud en Cuba se está consumiendo en el químico, el papelito, en la borrachera. Miren ahora mismo en Santiago de Cuba cómo esos 3 jóvenes perdieron la vida cuando chocaron una moto contra otra. Jóvenes que posiblemente hubieran venido y no sé los pormenores de alguna fiesta, de alguna actividad con unos tragos de más y en medio del apagón y de la oscuridad no se vieron y se estrellaron uno contra el otro ahí, perdiendo la vida 3 jóvenes, entre ellos una muchacha. Y las imágenes son espantosas. Yo acabo de recibir las imágenes ahora en la madrugada y no me atrevo ni tan siquiera ni a pincelarlas y sacarlas por empatía, ¿no?, por el dolor que sé que deben estar sintiendo los padres de esos jóvenes que igual en la flor de su juventud, enajenándose, ¿no?, y dándose unos tragos para poder escapar de la realidad de miseria, de apagón, de hambre, de represión y de desgracias que se vive dentro de Cuba, pues simple y llanamente acuden al alcohol. Y entonces sale la dictadura en los foros internacionales a decir que Cuba es uno de los países más seguros del mundo, que en Cuba la niñez y la juventud tiene garantizado todo lo indispensable para vivir, que la revolución es una maravilla, que allí no sucede nada, que Cuba es un paraíso para el turismo, y todo es una gran mentira, señores. En esa gran mentira llevamos los cubanos 66 años, unos padeciéndolo dentro de la isla jaula y los otros padeciéndolo dentro del exilio, ¿no?, esperando algún día de manera cada vez más distante, ¿no?, poder ver a Cuba libre y poder regresar a la tierra que un día nos vio nacer, ¿no?, y para la que queremos lo mejor del mundo. La queremos ver libre, la queremos ver floreciente, la queremos ver próspera, la queremos ver que todos tengan los mismos derechos, no como es ahora un momento.
no como es ahora una isla en ruinas y en miseria, señores, que da vergüenza que después de 66 años el transporte de pasajeros que tenga un pueblo en Cuba sean los restos de un vagón de ferrocarril improvisado, cayéndose a pedazos, maloliente, con peste a orines, destruidos los asientos. Ese es el legado que va a dejar al final la mal llamada revolución. Es que esa dictadura es una desgracia y en su desgracia ha arrastrado por años a millones de cubanos. Esta es la gran realidad de Cuba y de la dictadura castrista. Dios nos proteja. Ani Duvergel. Asimismo de que Dios nos protege y nos cuide. Doris Valdés Martín. Buenos días Doris, bendiciones. Señores, es bien triste, es bien doloroso lo que está pasando de Cuba y su pueblo, y no solamente los jóvenes en edad del servicio militar, sino la niñez, los niños que en los barrios de Cuba están viendo cómo los más jóvenes, ¿no?, los que deben ser su ejemplo a seguir, sucumben ante la droga y andan como zombies para tratar de escapar de la realidad de Cuba, una realidad de hambre, de miseria, de desgracia, de dolor, de desarraigo y de muerte. Y entonces vemos cómo tipos cómplices como Jorge Perrugorría, este actor privilegiado de la dictadura castrista y cómplice directo, ¿no?, de las miserias del castrismo, sale y se vuelve un vocero del discurso de Liz Cuesta y sale a defender que la cultura y las actividades culturales son necesarias para el desarrollo, ¿no?, del pueblo cubano y para el bienestar del pueblo cubano. Cuando un solo medio de esos festivales del Habano y el Cubadisco y todas esas actividades culturales que está promocionando la directora de actividades culturales del Ministerio de Cultura y primera dama de la dictadura, Liz Cuesta Peraza, y ahora está endosando Pichi, Jorge Perrugorría, el actor y director y artista plástico cubano, cuando esos beneficios han ido a redundar en mejoras para el pueblo cubano. Nunca, jamás va a pasar, porque todos esos dólares se los comen entre ellos. Le dan unas migajas a tipos miserables como Perrugorría para que los apoye, ¿no?, para que sea la imagen, como es una imagen internacional, es una figura que trascendió en la cinematografía con películas como Fresa y Chocolate, que llegó al Oscar y cosas así, pues simple y llanamente se prestan para el juego de la dictadura y son tan miserables y tan cómplices como la dictadura en sí. Me acuerdo Perrugorría cómo salió cuando los jóvenes, estos artistas intelectuales, salieron a protestar frente al Ministerio de Cultura. Él fue uno de los que fue con Fernando Pérez, el otro director y cineasta cómplice de la dictadura, a tratar de mediar entre los jóvenes que protestaban y los censores del Ministerio de Cultura, que los golpearon incluso y los amenazaron y les llamaron a la policía y fueron reprimidos y fueron secuestrados y fueron sancionados por querer alzar su voz por la libertad de Cuba y en contra de la censura dictatorial al arte. Estos son los tipos, estos son los Silvio Rodríguez, otro testaferro cultural de la dictadura, otro miserable más que se va a morir como vivió en la miseria existencial, ¿no?, y la miseria de corazón, porque aunque tenga muchas cosas materiales, al final no tiene nada, porque lo único que tiene es la vileza, ¿no?, y la ruinosidad de haber defendido a través de sus canciones al régimen opresor castrista, y llevará su castigo. Todos los que de una manera u otra han sido cómplices de ese régimen dictatorial y opresor llevan su castigo. Al final no se van de esta tierra sin pagar por sus crímenes. Y entonces me resulta curioso y contraproducente que un periodista e influencer aquí en el exilio salga en defensa de un cómplice de la dictadura, de un hombre que en un uniforme con 3 estrellas y por tantos años ha hecho muchísimo daño, y ahora lo quieran revestir de un ancianito bueno y noble que no hizo nada y que no cometió ningún error. Las pruebas están ahí, y de las pruebas y de los testimonios de las personas que han sido víctimas, incluso familiares, tenemos bastantes argumentos y ya los pusimos en manos también de las autoridades competentes, porque es muy fácil, después de hacer tanto daño por tantos años al pueblo cubano, venir a retirarse plácido y tranquilamente en el imperio al que tanto criticaron, en el imperialismo al que juraron combatir, ¿no?, con todas sus fuerzas hasta la última gota de su sangre. Y entonces vienen a morir y a sucumbir aquí en el imperialismo con beneficios y con privilegios, ¿no?, a los que no puede
a los que no puede acceder el pueblo cubano, porque simple y llanamente la dictadura los tiene oprimidos, los tiene condenados al hambre, a la miseria y la desgracia. Doris, bendiciones para ti también, gracias. Roldán Gil López, es inimaginable el mal y el daño que hacen todas las lacras comunistas a nuestra Cuba. Y no es Roldán, y dentro y fuera de Cuba. Alberto Daniel San Climén Migoya, buenos días y bendiciones para ti. Yumara León Naranjo, bendiciones. Mierda Díaz, hay que ser bien necio para no ver que en todos estos años de turismo, de misiones, de colaboración, de médicos, artistas, técnicos, etcétera, el dinero recaudado no ha sido revertido en el desarrollo del país. Mira, Mierda Díaz, para que tengas una idea, hasta el año 2019, desde el año 1994, que se firmaron los acuerdos con la administración Clinton para empezar a recibir remesas desde los Estados Unidos, el régimen castrista recibió 58.200 millones de dólares. Hubiera sido suficiente dinero para que las calles de Cuba fueran un crisol. Hubiera sido suficiente dinero para hacer una termoeléctrica en cada provincia, con suficiente generación de electricidad y con tecnología de punta para poder resolver el problema energético de Cuba. Hubiera sido suficiente para que las escuelas estuvieran en buenas condiciones, los hospitales también. Esto ya sin contar las exportaciones, la exportación de níquel, la exportación de personal médico y de personal técnico en colaboración alrededor del mundo. Esto es sin contar los dividendos que da el turismo. Esto es sin contar la exportación de tabaco, de café, de frutas y de vegetales de Cuba hacia alrededor del mundo, que en cualquier mercado de cualquier país del mundo, de Europa, Canadá y otros países, usted se encuentra limones cubanos, aguacates cubanos, frutas cubanas, langosta, camarones, pescado, de todo, café, ron, tabaco, o sea, son billones y billones de dólares al año. Esto es sin contar por el concepto de recargas de celulares, el concepto de recargas de internet, el concepto de envío de paqueterías a Cuba, el concepto de aranceles por los aviones de cualquier país del mundo a arribar a aeropuertos cubanos. O sea, es muchísimo dinero. ¿Dónde está metido todo el dinero desde hace más de 25 años que el régimen de Venezuela le envía en petróleo a Cuba prácticamente a diario y que el régimen castrista no es capaz de tener gasolina en las gasolineras, que no es capaz de garantizar el combustible para que la gente pueda cocinar, que no es capaz de tener el combustible en muchísimas ocasiones para poder generar electricidad con las enclenques termoeléctricas con las que cuenta el país? Se lo han robado todo y nadie, ni el mundo, ni los organismos internacionales, ni los países libres y democráticos del mundo, ni el mismo pueblo cubano les ha pedido cuenta a esa dictadura por tanto dinero malversado y robado, que todos sabemos que se encuentran en cuentas en paraísos offshore, en inversiones hechas en el extranjero por la familia dictatorial y su más cercano secuaces. Esta es la gran realidad. Lázaro Fernández Cuesta, buen día camarada, patria y vida para mi tierra. Igual hermano, claro, patria y vida para nuestra patria sumida. Roldán Gil López, lo único que hizo ese dinero fue engordarles las cuentas a los Castro. Asimismo a los Castro y a muchos generales y muchos comandantes y muchos cómplices directos. Los últimos ladrones se están llevando la migaja, que son Díaz Canel, el doctor López, el doctor Roberto Morales Ojeda, el primer ministro Manuel Marrero y toda su familia. Ellos se están robando ya lo último que le queda. Ya cuando no tengan nada que robar, entonces se van a largar, pero cuando se larguen van a dejar una isla en ruina, destruida totalmente y sin un centavo, porque se lo han robado todo. Han desbaratado la infraestructura de Cuba, le han desbaratado la vida a millones de cubanos, tienen separadas a la familia cubana como nunca. En Cuba el caos, la inseguridad ciudadana, la criminalidad, el robo, la delincuencia campean por su respeto. Ahí todo el mundo roba. Ahí roba el policía, roba el inspector, roba el administrador, roba el director de empresa, roba el presidente del Poder Popular, el primer secretario del partido, roba el director de comunales, ahí roba el gobernador de una provincia, el primer secretario del partido provincial, ahí roba el miembro del Consejo de Estado, el miembro del Consejo de Ministros, ahí roban los funcionarios del Consejo de Iglesias de Cuba, ahí roban los directivos de la Cruz Roja cubana, ahí roba todo el mundo. En Cuba todo el mundo vive robando, todo el mundo vive inventando, y cuando sacamos la cuenta ese todo el mundo de los que pueden robar y pueden vivir a costa de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano, no representan ni el 5 ni el 6% de la población cubana. El resto ahí está jodido, sufriendo apagones, pasando hambre,
sin un medicamento. Los viejos, después que trabajaron toda su vida por esa maldita revolución, están pagando las consecuencias, teniendo que estar vendiendo paqueticos de refresco y cigarros sueltos en una esquina, a expensas de que venga el inspector abusador y los extorsiones y los abuse y le ponga una multa miserable y abusiva que representa 20 meses de salario de un anciano que lo que gana de retiro es una porquería después que trabajó toda su vida y se sacrificó por una idea en la que lo engañaron y en la que creyó que estaban haciendo lo justo y que estaban edificando un socialismo que solamente se ha materializado en las barrigas de Manuel Marrero, en la barriga de Miguel Díaz-Canel, en los lujos y las carteras que le quedan ridículamente mal a Liz Cuesta Peraza, en todos los privilegios de esa familia dictatorial a costa del pueblo cubano. Por eso vamos a seguir alzando nuestra voz desde la tijera, seguiremos denunciando los males del castrismo, seguiremos mostrándolo al mundo a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta en Instagram, en X, a través de TikTok, a través de aquí de Facebook, a través de nuestra cuenta en YouTube y a través de nuestro sitio web de noticias que es www.latijeranews.org. Seguiremos denunciando los males del castrismo, seguiremos alzando la voz por la libertad del pueblo cubano, por la libertad de los presos políticos, por un cambio político en Cuba, no un cambio fraude, no un cambio edulcorado donde el Partido Comunista también sea parte, sino un lugar donde una Cuba donde el Partido Comunista sea borrado del espectro político de Cuba por sus daños de lesa humanidad, no solamente contra el pueblo cubano, sino contra todas las naciones donde el castrismo ha puesto su bota asquerosa y genocida, como los países de Latinoamérica que sufrieron esas guerrillas comunistas, que lo único que trajeron fue narcotráfico, muerte, terrorismo, y lo han hecho no solamente en Latinoamérica, lo hicieron en Europa, lo han hecho en Asia y lo han hecho más recientemente hasta en los Estados Unidos, donde han mandado cientos de miles de funcionarios del castrismo, militantes comunistas, represores, delincuentes al servicio de esa dictadura genocida y han hecho, ¿por qué no?, muchísimo daño también en las calles estadounidenses. El Partido Comunista de Cuba, como la Mara Salvatrucha 13, como todos los grupos narcoterroristas y como el Tren de Aragua, debería el gobierno de los Estados Unidos declararlo, el Partido Comunista de Cuba, como una organización terrorista, porque ha sido una de las peores organizaciones terroristas en la historia del hemisferio occidental desde que fue creado en el año 1965. Los militantes del Partido Comunista de Cuba deberían ser declarados terroristas y el Partido Comunista de Cuba debería ser declarado, no, el Partido Comunista de Cuba es una organización terrorista y el gobierno de los Estados Unidos, si tuviera vergüenza de verdad, debería de declarar al Partido Comunista de Cuba como una organización terrorista y todo el que fuera militante de ese Partido Comunista de Cuba debería ser mirado como tal, porque defender un partido que aboga y que apuntala las miserias del castrismo y que permite que Cuba esté en las condiciones que está, es un partido netamente terrorista. Esta es la gran realidad. Y por eso seguiremos alzando nuestra voz por la libertad de Cuba, seguiremos señalando al castrismo genocida como el máximo responsable de la desgracia y las violaciones a los derechos humanos de Cuba y de los países donde quiera que tengan una embajada, una sede diplomática, que es una sede de la inteligencia castrista en función de propagar la ideología comunista, la ideología socialista, la ideología de izquierda alrededor del mundo. Seguiremos alzando nuestras voces desde la tijera. La tijera va a ser el foro que continuará denunciando los crímenes del castrismo, no como lo hace la prensa fake news, no de la manera en que el castrismo a través de su prensa oficialista disfraza la realidad cubana, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos sigue caracterizando. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Les deseo muchas bendiciones en esta jornada de martes. Buenos días.